Ya estamos de nuevo. Buenas, profesor. Buenas tardes. Bueno, de vuelta, ¿cómo Hola, están? profesor. Perfecto, ¿Cómo profesor. está? Ah, profesor, ¿qué Buenas tal? tardes. A ver, hay gente que no está participando. Darwin, ¿cómo estás? ¿Darwin está por acá? Sí, ¿no? Hola, hola. Hola de nuevo. Hola de nuevo. Ya, ahora sí voy a poner mi temporizador para no me pase. Ya. Se me ha pasado la hora. Mil disculpas y por eso les he recompensado con un poquito más para después. Muy bien, muchachos, estamos hablando eh, de Ludwig von Mises, gran filósofo y economista, una puerta de entrada para quienes se interesen más en la escuela austriaca. O sea, lean a Hayek. Y es importante porque se ha vuelto importante, ¿no? Digamos, estas ideas son pues de los años 50, ¿no? Pero se han reactualizado ahora, ¿no? Hay un movimiento libertario, hay un partido, no se llama así, pero obviamente responde a las ideas libertarias de Mises y Hayek, que está en Argentina, a través de un economista que es bastante combativo, un poco polémico, así. No sé si han escuchado hablar de Javier Milei, Claro, Javier Milei. ¿no? Sí, Ya, sí. se ha Sí, vuelto Salió señor. una persona, diputado, sí, sí, está candidato a diputado, ¿no? Se ha vuelto muy sí. influyente, ¿no? Pero no Ahora, solo en Argentina, perdón, profesor, en Europa también. en Esa Europa también misma hay movimientos. corriente, claro, Vox, por ejemplo, en España, Marine Le Pen en Francia, No, Salvini pero en esos son de Italia. derecha, esos son de derecha, no son Pero libertarios. ellos dicen que son libertarios y más o menos. Pero no se puede decir libertario, por ejemplo, alguien que está en contra de la inmigración no es un libertario, no está con Mises, no Ah, está con Hayek, definitivamente no, son ultraderecha, de hecho. no, es otra cosa. En el Sí, caso de Mises, en el caso de Milei, sí, él sí es un libertario más o menos consecuente, él está a favor de la inmigración, está a favor de la libertad económica y social, ¿no? Del matrimonio igualitario, todas esas cosas no le interesan, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con la vida privada, él dice no se debe regular. Pero creen en el La, anarquismo, ¿no? Es una forma de anarquismo, sí. Ahora, ujú. queda en discusión si funciona o no funciona, si va a funcionar o no va a funcionar. Lo que pasa es que Argentina ha estado durante tantos años en distintos gobiernos de izquierda y de derecha, y finalmente ambos son igualmente populistas, ¿no? ¿Y por qué pueden ser populistas? Porque Argentina es un país muy rico. El problema cuando tienes un país muy rico que produce tantos commodities es que puedes regalar plata, como diría Acuña, plata como cancha, puedes regalar porque hay y va a haber, ¿no? Pero en algún momento esos recursos se agotan, esos recursos, el Estado se vuelve tan grande que ya no se puede sostener. Entonces la idea de mi ley es que el Estado tiene que reducirse al mínimo. ¿Lo va a lograr? No sé. ¿Va a ser efectivo? Tampoco me voy a meter en esa discusión si la economía austríaca es efectiva al 100%. Bueno, tengo dudas en algunas cosas, pero no es en este momento de discutirlas. Pero claro, con estas ideas de Mises, la pueden tomar prestadas, algunas cosas, pero sería un poco injusto acusar a Mises digamos, de haber promovido estas ideas, ¿no? Porque no son, o sea, tú le preguntas a Mises o le preguntabas, ¿no? Se murió, ¿no? En inmigración, abran las puertas de la inmigración, impuestos, reduzcan al mínimo los impuestos o si quieren a nada. Hispanidad, ¿qué cosa es la hispanidad? Eso es una tontería, ¿no? O sea, cada quien puede ser como le da la gana, no hay necesidad de una unidad nacional y una idea de patria ni de nación, esos son colectivismos, y está toda forma de colectivismo, ¿no? Entonces sí, hay una cosa medio rara que está pasando en Europa, pero no le echemos la culpa a Mises de lo que está pasando, no son sus ideas, ¿no? Eh, Pero en pero las sí, tertulias, doctor, se escucha evocar o invocan a Mises cuando hablan, sí, estas corrientes políticas hablan de Mises, básicamente, sí, como su pero punto de ideología, ¿no? sí, sí. Pero muchos hablan de Cristo, de Jesús también, y no son cristianos, ¿no? No, Mises no pensaba eso.
Mises no pensaba eso, no pensaba que había que mantener la unidad nacional, ni la religión, ni nada de eso, ¿no? De hecho, profesor Daniel, eso que usted comenta, de que Mises no pensaba eso, precisamente es lo que ha ocurrido con Bolívar, o lo que ocurrió con Bolívar de parte A ver. de Bolivia y Venezuela. Y es Ujú. que han venido manoseando la figura del libertador, han venido manoseando sus textos y su propia ideología hasta el punto de llevarlo a ser un símil entre el bolivarismo como una forma de chavismo, pero decimonónica. Sí. Entonces, hay veces se apoderan de las ideas de algunos autores y lo que hacen es terminar menospreciándola, y más cuando la incluyen política, ¿no? Más cuando se le Sí. incluye. La tradición hace que las figuras cambien de significado, de sentido, ¿no? No tienen el significado original. Se pierden las ideas originales, se convierten en iconos, ¿no es cierto? Sobre los cuales la gente pues simplemente crea sus propias ideas actualizadas. Es muy propio de la cultura, ¿no? Claro, entonces ya no están hablando realmente de las ideas de Mises, sino las están Sino tergiversando creando un personaje para justificar sus ideas, para ¿no? Pero en realidad es un justificar su personaje propia ideología cuando que no no tiene nada que necesariamente. ver, no tiene nada Claro. que ver a Mises, y se nota que no han leído, porque yo he discutido con un par de ellos y que Mises dijo esto, bueno, pero has leído a Mises, a ver, cuando Mises dice esto, ¿qué opinas? Ahí se quedan callados porque no han leído pues unos panfletos, han leído algún resumen, pero no han leído a Mises directamente. O sea, no han ido al original. Han ido al original, no saben de qué están hablando. Y se nota, pues, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que en la cultura lo que pasa es que agarramos iconos, figuras y las adoptamos y las resemantizamos, como decimos los criterios culturales, se resemantizan, adquieren otro significado. Un ejemplo muy notorio son las poleras, son las camisetas, los polos con el Che Guevara, ¿no? Ni Y hablar, ni hablar. muchos, yo he conocido gente que me dice, bueno, yo cuando era adolescente, cuando estaba en la universidad, pues tenía mi polo del Che Guevara y me dijo, ¿no? Yo en realidad ni siquiera sabía quién era Che Guevara. Y es así, ¿no? Los chicos se ponen el polo del Che Guevara, ponen una foto, la famosa foto de Corda del Che Guevara, es la famosa foto de fotógrafo, no me acuerdo dónde era, Corda se llamaba. Le tomó una foto a Che Guevara que es muy buena, pues es una gran foto, ¿no? Es una foto recontra vendedora. Ha habido Sí, hace Romy. poco una película que era Diarios de no tan poco, será pues hace unos 15 años aproximadamente, que era Diarios de Motos. Exacto. Y esa también novela, exaltaba la figura. correcto, y lo exaltaba como un muchacho relativamente ingenuo, idealista, bueno en su interior, correcto. Entonces, ese Diarios de Motocicleta ha, como se puede decir, romantizado la idea de Che. Revitalizó la idea de Che Guevara como un gran luchador, un tipo Como un gran santo. luchador, como un tipo idealista, noble, bueno, de buenas intenciones, que no necesariamente es la realidad. Entonces ahí como que exaltó su figura y no necesariamente merecidamente, ¿no? No, además, diarios de motocicleta, perdón, está basado en sus diarios. El Che escribió bastantes diarios, muchos. Y uno de ellos es el de los diarios de motocicleta, ese viaje que hizo por el Perú, etcétera, ¿no? Y también escribió sus diarios de la guerrilla. Y lo que pasa es que la gente no ha leído esos diarios, pues yo sí los he leído. O sea, si tú lees los diarios del Che Guevara, escritos por él mismo, porque mucha gente dice, no, esa es propaganda de la CIA, propaganda imperialista de los yanquis, que le atribuyen a Che Guevara cosas que nunca dijo, cosas que nunca hizo. No, tú vas a los diarios, a lo que él escribió, y él dice ahí, yo estoy muy feliz de matar gente. Mira, confieso que me encanta fusilar, y si fusilamos y seguiremos fusilando. Y muy en contra de Era, los homosexuales, ¿no? Que nada que ver claro, con eso. era homofóbico, Homofóbico. mujeriego, Racista. Claro. racista en Y sus nada que ver diarios. con el chico inocente que sale en No, claro, en sus diarios, Un, es otro. él un dice esto. asesino vulgar.
Fidel Castro le envió a hacer la revolución en ¿qué país de África? Ya me olvidé. En el Congo, En el Congo, no fue el Congo. Claro, le estuvo en Congo y en Zimbabue. Angola. Y él, bueno, pues un hombre blanco argentino llega ahí a hacer la revolución y la gente, dicen, ¿quién es, no? Que se ha creído, ¿no? Y lo votan, pues, ¿no? Y como no lo entienden, no lo votan y él no entiende a la gente, él se manda con unos párrafos racistas que no quiero reproducir porque no ofender a nadie, pero recontra racistas contra los africanos, ¿no? Son unos incapaces, flojos, no saben pelear. Pero los compañeros del Che Guevara decían lo mismo de él. Decían que era un completo incompetente, que era un pésimo guerrillero, que no sabía nada de guerrillas, ¿no? Que si hubo triunfo no fue por él, era un incompetente. O sea, en combate se notaba que él no sabía qué había que hacer, no tenía formación militar. Ahora, ¿era un idealista? Sí, sí era un idealista, eso sí, eso sí. O sea, que era idealista totalmente. Pero yo le tengo miedo a los idealistas, más bien a mí me da miedo la gente que es muy idealista porque es gente que es capaz de cualquier cosa con tal de cumplir sus ideales, ¿no? Yo prefiero la gente pragmática, racional, con la que se puede negociar, cuyos principios no son tan fuertes, sino que, bueno, si conversamos tal vez podemos cambiar de opinión, pero una con un idealista no puedes conversar. Está absolutamente convencido de sus ideas y no las va a cambiar. Lo que pasa es que una cosa es un idealista y otra cosa es un fanático. Claro, pero se vuelven fanáticos, pues, porque las ideas son más importantes que la realidad. ¿No? O sea, cuando uno empieza ahí a está el trastorno. Que las ideas son más importantes que la verdad, pues ahí se vuelve un fanático. O sea, por eso es que a mí el idealismo me da miedo, ¿no? O sea, cualquier de izquierda, derecha, lo que sea, la gente idealista no sirve para la política, la gente idealista lo único que va a hacer es destruir y todo lo que hemos avanzado lo va a destruir porque va a estar muy basado en sus principios, en lo que cree que es correcto y nos va a imponer su visión de lo correcto y cualquier cosa que hayamos construido y avanzado, pues la va a revertir. No importa de qué ideología sea, el idealista no está preocupado por la realidad, está preocupado por sus ideas, él valora más las ideas que la realidad y yo creo que lo correcto, lo ético, lo sensato, lo más pacífico es valorar más la realidad que las ideas. Las ideas son representaciones transitorias y no tienen por qué ser absolutas, ¿no es cierto? Tienen que adaptarse a la realidad. A medida que comprendemos mejor la realidad, cambiamos de idea y ya está. Yo no soy un idealista, yo baso mis creencias hasta donde llega mi capacidad cognitiva y si alguien me muestra evidencia de que estoy equivocado, acepto que estoy equivocado y por tanto cambio de creencia. Una persona que no cambia de creencias es una persona con la cual yo preferiría no trabajar, no tener contacto y mucho menos darle poder, porque es una persona que pone por encima de todo lo que cree y no lo que es. De verdad es gente muy peligrosa. Si siempre entra una empresa, a un partido, cualquier tipo de organización y lo va a destrozar todo, porque está convencido de sus ideas. ¿Sí? Me permite, sí, y no sé, pensaría que quizás es un poco satanizar, digamos, a la gente, o no sé, o a un ideal. ¿Dónde quedan los idealistas de la independencia, de las liberaciones? ¿Dónde quedarían esos idealistas, digamos? Por ejemplo, ¿quién? No sé, los idealistas, digamos, los precursores y los próceres, digamos, de la independencia acá en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? que soñaron, ¿cómo se llama? Y por quizás ejemplo, no vieron nunca la independencia, ¿no? Por ejemplo, un San Martín, ¿cómo queda un San Martín? Y muchos que no siquiera lo vieron, ¿no? Bueno, pero sembraron una idea, por lo menos, o sea, positiva, ¿no? Ya sembraron una idea positiva, pero si tú no eres flexible, si en esa tienes idea, el Perú debe ser independiente, el Perú debe independizarse de la corona española, y San Martín proponía que se debe independizar, pero como rey, ¿no? Y buscó que haya un rey para el Perú. Ya, tenía una idea, pero era una persona que negociaba, y de hecho conversó con Bolívar y se retiró. O sea, entonces está bien, ahí está la diferencia entre idealismo y fanatismo, porque era una persona que sí dialogaba, sí hablaba. Es bueno tener ideales, tenía una cara pragmatismo, ¿no? También, ¿no? O sea, era medio también realista, ¿no? Si tú no eres pragmático, no vas a ganar. O sea, y la demostración de que eres pragmático es que ganas una guerra, pues.
Ya las personas idealistas no ganan guerras, las pierden siempre. Porque ponen sus ideas por encima de los hechos, y los hechos te dicen otra cosa, te dicen, mira, ¿saben qué? En este momento no vas a ganar, por aquí no vas a poder entrar, aquí te van a masacrar, aquí la gente te va a rechazar. Y a donde iba el Che Guevara, pues lo rechazaban, los mismos campesinos bolivianos lo rechazaron. Él creía que sus ideas eran de avanzada, que sus ideas iban a pegar a la gente, con la gente, ¿no? Que la gente le iba a seguir, que era su camino de liberación, pero él iba y la gente no tenía ningún interés, oye, está loco usted, ¿no es cierto? Y lo abandonan y muere, bueno, es asesinado, lo cual está mal, porque no puedes matar a una persona rendida, dieron a él tomado prisionero, pero en fin, dieron la orden de que debía morir y lo asesinaron. Pero a donde fue rechazado por la población, ¿no? Y lo mismo pasó, disculpen, ya es un tema un poquito más controversial, pero lo mismo pasó con las guerrillas en el Perú, no las guerrillas, no me refiero a Sendero, sino las guerrillas de los años 60 y tantos, donde estuvo Héctor Béjar, que fue ministro de Relaciones Exteriores, ¿se acuerdan? Fue nombrado como canciller. Lo mismo pasó, o sea, ellos eran un grupo de idealistas que fueron a la selva y al campo a hacer la revolución, sobre todo la selva, ¿no? Ahí estaba Javier Herot, estaba de la Puente Uceda, estaba Héctor Béjar, que sigue vivo y llegó a ser canciller por unos meses, por menos de 2 semanas. Y resulta que fueron y la gente no los entendía. O sea, no prendió. O sea, ellos fueron con ciertas ideas, ¿no? Y vamos a hacer la revolución, la reforma agraria, vamos a liberar a la gente. Y efectivamente, en el campo peruano había muchísima explotación, muchísimo abuso, es totalmente cierto, ¿no? Pero ellos fueron creyendo que sus ideas iban a pegar, que ellos habían encontrado la solución a todo esto y iban a través de la lucha armada y fracasan. Pero no fracasan por la represión, no fracasan porque Belaúnde los reprime, no solamente por eso, sino fracasan porque el pueblo, los campesinos mismos, no los apoyaron. Si los hubieran apoyado, posiblemente habrían tenido una posibilidad, pero no recibieron ningún apoyo. Y eso demuestra que no conocían el lugar, no entendían a la gente, ¿ya? Entonces, ¿por qué no entendían a la gente? Porque ellos pensaban que como intelectuales, como habían sido universitarios, como habían estudiado y todo lo demás, entonces tenían mejor conocimiento que la misma gente sobre su situación problemática, sus conflictos y sus necesidades. Y entonces van y resulta que la gente no los apoya, los abandonan y bueno, son fácilmente aniquilados. Es una pena que Javier Herón haya sido muerto en un combate, porque Javier Herón era un joven de 19, 20 años brillante, y como siempre digo, Javier Herón habría aportado más al Perú si se hubiera quedado en su casa, si hubiera terminado de estudiar, se hubiera vuelto escritor, profesor, tal vez habría sido mi profesor en la universidad, habría hecho más por el Perú, estudiando, graduándose, volviendo al Perú para enseñar, ¿no es cierto?, que yendo a combatir sin saber manejar un fusil. Pero ese es el idealista, el que pasa que porque tengo una bonita idea, entonces ya sé hacer todo lo demás, pero hombre, manejar un fusil no es cualquier cosa, hacer una guerrilla no es cualquier cosa, y necesitas conocimiento militar, no tenían, y además, para que tus ideas prendan entre la población, tienes que tener conocimiento de qué pasa ahí, qué es lo que la gente necesita, qué cambios son los que la gente demanda, y ellos no tienen ni la más mínima idea, fueron con mucha buena intención seguramente, pero fracasaron. Bueno, fracasaron. Entonces, claro, no llegaron al nivel de brutalidad de Sendero Luminoso, que es así un grupo terrorista pues, sanguinario, ¿no? Pero uno puede llegar del idealismo al idealismo de Sendero Luminoso y convertirse en un monstruo, ¿no? Así que el idealismo a mí, o sea, las buenas ideas hay que promoverlas, hay que fomentar, pero el fanatismo, como dices, Romy, o digamos, creer que nuestras ideas son más importantes que la realidad, Eso es fanatismo. eso es fanatismo. Sí, claro. Claro, porque si la tiene, realidad es lo importante. Claro, si tiene cuota de pragmatismo, entonces te das cuenta de en qué, por ejemplo, podrían ayudar tus ideas a hacer que las cosas sean mejores. Claro. Entonces ya lo estás volviendo en la práctica, como las monjitas, ¿no? O sea, mi idea es ayudar a los demás, entonces acojo a estos niños, vendo mis dulces, de esa manera genero dinero para poder apoyar a estas criaturas que necesitan de mi ayuda, porque de lo contrario estarían con pena de muerte prácticamente en la calle. Claro.
Claro, Ese es un ese es un tipo, digamos, idealismo pragmático y que pero cumple una claro, el idealismo función, pragmático y además que implica el sacrificio de uno, no el sacrificio de los demás. un esfuerzo. Un esfuerzo, pero digamos, soy yo el que se sacrifica, pero lo que yo no voy a hacer, yo puedo sacrificarme, lo que yo no voy a hacer nunca es pedirle a los demás o obligar a los demás a que se sacrifiquen por mis ideas. Yo me Claro, sacrificaré por mis ideas, pero yo no voy a ir a matar gente simplemente porque no piensa como yo, o no voy a obligarlos a hacer algo en lo que ellos no creen, claro. ¿no? Y por ejemplo, Ajá. las monjitas no nos obligan a nosotros a comprarles, sino Claro, simplemente ofrecen un producto que de por sí se vende. Y exacto. todavía tiene además un valor intrínseco porque están ayudando a los demás, o sea, mucho mejor, ¿no? O sea, Claro, es mucho más pacífico. una idea que se puede decir, y un sueño idealizado que es hacer que estos niños terminen viviendo, o sea, una vida de bienestar, se puede decir, a pesar de su pobreza y a Hasta pesar donde se pueda. hasta donde se puede, exacto, pero de manera pragmática. Pero ya un fanatismo es diferente, porque el fanatismo ya te obliga, por ejemplo, a imponer tus ideas, a matar por creer que tus ideas son por encima de las demás, y ni siquiera entender al poblador y escucharlo, porque de repente el poblador Así es, tenía otras ideas, tenía otro pensamiento. Entonces, claro, ahí es que se va del sentido, ¿no? Pierde racionalidad. así es, así es, así es. Hoy día, otra vez, voy a poner una canción de Bob Marley que habla sobre eso. Ya, Bob Marley dice, ¿habrá, ¿habrá acaso un lugar para aquel pecador sin esperanza que ha herido a toda la humanidad con tal de imponer sus ideas, ¿no? O sea, no hay mayor pecado, decía Bob Marley, que hacer daño a la humanidad con tal de salvar sus ideas, ¿no? Las ideas no hay que salvarlas, hay que salvar a la gente. Para mí, salvar mis ideas y salvar a la gente, ¿sí? No, que qué bonito ¿Cómo? es que usted acaba de decir, tomado de Bob Marley. Sí, Nosotros aquí en Colombia, infortunadamente, no entendimos, mucha gente, infortunadamente, no entendió que lo que se les estaba vendiendo con el tal cuento ese de la paz era una quimera. ya. Y fueron capaces de sacrificar la dignidad de todos los niños en Colombia, porque aquí se dice que hay que protegerle los derechos a los niños, que las mujeres son muy importantes, que hay que respetarlas, pero frente a todos los violadores de las FARC, a esos salvajes que lo único que han hecho es violar y licuarle los úteros a las niñas que han raptado, que han secuestrado, ahí los tenemos como próceres de la patria. Y a los que hemos estado sirviéndole al país como militares, porque tengo el honor de haberlo sido, lo que se nos hace es señalar del otro lado del espectro. Y la gente, idiotamente, considera que la paz se podía hacer solamente al negociar un gobierno con un grupo de bandidos. Y resulta que caímos ahí, fuimos capaces de Y sacrificar fracasó, ¿no? la Fracasó, ¿no? dignidad de un pueblo. Claro, profesor. La dignidad de todo un pueblo se fracasó, Bueno, se enterró. entonces cuando Simplemente por hagamos las un, ideas. cuando hagamos un intermedio voy a poner otra vez la canción de Bob Marley y vas a escucharla completa porque dice que dos cosas muy bonitas, ¿no? Y Claro dice, que entre sí. otras cosas, dice, habrá un lugar para aquel gran pecador, ¿no? Que ha herido a toda la humanidad con tal de salvar sus ideas, ¿no? Bueno, ya, la voy a poner. En la traducción en castellano se equivocan, ¿no? Pero en lo que dice Bob Marley dice to save his own beliefs, ¿no? O sea, ha sido capaz de destruir a la humanidad con tal de salvar sus ideas. Bueno, el ejemplo típico es Hitler, ¿no? Porque las ideas para Hitler eran más importantes que la realidad. Lo malo, obviamente, es que vas a matar millones de personas. Lo bueno es que vas a perder, porque si no sigues la realidad, en el Perú tenemos, hay un humorista que dijo, si le das la espalda a la realidad, la realidad te va a dar una patada en el trasero, ¿no? Claro, o sea, no puedes darle la espalda a la realidad, vas a perder. Bueno, vamos a seguir compartiendo el texto de Mises, ¿ya? Y ya sabemos que lo opuesto de la acción, esta vez sí he puesto mi temporizador, así que no me va a fallar. Lo opuesto de la acción humana no es la acción irracional, no podría serlo porque la acción es siempre racional, sino la respuesta
a los estímulos. La respuesta, la acción reactiva, que no es propiamente humana porque no pasa por la conciencia. Debido a que la verdad no nos puede ofrecer la verdad, debido a que la ciencia no nos puede ofrecer la verdad, y quién sabe qué significa realmente la verdad, en cualquier punto es cierto de que funciona y nos lleva al éxito. ¿Ya? Entonces, esto es algo que yo también mencioné, ¿no es cierto? Y es, bueno, no estamos seguros de si esta proposición es verdadera, pero sí tenemos cierto grado de certeza de que esta proposición es efectiva y que nos lleva a tomar medidas efectivas, al éxito, a cumplir nuestras metas. Entonces vamos a evaluar nuestros modelos, no tanto porque sean verdaderos, sino porque alcanzan cierto grado de certeza y permiten llegar a una meta. Ahora bien, esa meta, repito, es subjetiva, o sea, es la meta de cada quien. ¿Ya? La meta en una empresa es aumentar la rentabilidad, pero mi meta como persona puede ser otra, puede ser tener gratificación, una familia, recibir cariño, trascender, disfrutar de las cosas buenas de la vida, disfrutar de un café, disfrutar de una buena película, de una obra de arte, descansar, jugar, ¿ya? Entonces, la praxeología no nos va a decir qué es lo bueno para nosotros, lo que nos va a decir es, bueno, si tu meta es esta, entonces los medios correctos tendrían que ser estos. Porque lo único que hacemos es analizar la acción y cómo si la acción llega o no llega a cumplir a una meta. Nada más. No te decimos qué está bien o qué está mal. ¿Ya? Y esto es importante, esta parte es una parte muy filosófica y que creo que sigue siendo válida en las reflexiones de Mises, es, para el ser humano hay dos principios disponibles para captar la realidad, a saber, la teleología y la causalidad. La teleología se refiere a los fines, ¿ya? ¿Cuál ha sido el fin de este hecho o cuál ha sido el fin de esta acción? Y la causalidad se refiere a qué explica, obviamente, cuál es la causa. Entonces, lo que no puede ser comprendido bajo alguna de estas categorías está absolutamente, tengo que corregir acá, pensaba que ya lo había corregido, escondido para el ser humano, oculto para el ser humano. Eso serían los misterios. ¿Ya? Obviamente la ciencia no estudia los misterios, pero si algo es misterioso es porque no sabemos ni para qué ocurrió, ni digamos, no entendemos, no le podemos atribuir un fin y tampoco le podemos atribuir una causa. Entonces eso queda en el misterio. ¿Ya? Un evento no abierto a la interpretación por alguno de esos dos principios es inconcebible y misterioso. Y efectivamente los seres humanos siempre hemos tenido esta sensación de que hay cosas que no tienen explicación. Ni causal, ni teleológica, o sea, no han servido para nada. No tienen ningún fin. No tienen una causa. Y cuando sentimos que algo ocurrió y no tuvo ningún fin, no sirvió para nada, y tampoco tiene explicación por qué ocurrió, nos sentimos abrumados por el abismo del misterio. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué sentido tiene esto? Como repito y siempre repetiré, este es un principio fundamental de la vida. Los seres humanos siempre estamos buscando sentido a las cosas y cuando no encontramos sentido a algo, pues podemos caer en la angustia, en esos momentos en los cuales no entendemos, sentimos que estamos totalmente abandonados y somos precarios, ¿no? No podemos explicar qué significó esto.
Hay una escena que me gusta mucho, me parece que es una escena muy lograda. Ustedes han visto seguramente o habrán visto esta película de Spielberg, Salvando al Soldado Ryan. Sí, claro. ¿La han visto? Sí. Sí, yo sí la vi. La primera escena. El profesor Narro, ¿usted ha visto Salvando al Soldado Ryan? Usted que sabe de estrategias militares, esas cosas. ¿La vio? Ahí está. Ya. La primera escena es bien interesante. Es una revolución en el cine, porque cuando en las películas nos cuentan historias de desastres, la cámara siempre muestra todo. Entonces muestra al monstruo, muestra a Godzilla que está yendo de un lado para otro y tú ves cómo Godzilla aplasta las casas, los edificios y crea caos, ¿no? Pero en esta película, en los primeros minutos, la cámara es subjetiva. Está desde la perspectiva de los soldados, ¿no? Un ratito, perdón. Un ratito. ¿Estamos vivos? Todavía seguimos vivos. Sí, Todavía. Todavía. todavía está la acción humana de ser vivo. Graciosos. Qué buena, qué buena. O seremos un espejismo, una imaginación. La voluntad está. Ay, ay, ay. ¿Estamos soñando que estamos haciendo un doctorado o lo estamos haciendo de veras? ¿O solo existe la voluntad de hacerlo? Mil disculpas. Mi hermana tenía que hacer una cosa, tenía que pasar y bueno, hizo un poco de ruido, entonces apagué el micrófono. Entonces, en esa escena del soldado Ryan, tenemos el uso de lo que en cinematografía se llama la cámara subjetiva, es decir, desde el punto de vista del personaje o de los personajes. Y la escena es angustiante, entre muchas otras cosas, obviamente porque uno ve las balas, siente que las balas caen de cualquier lado, ¿no es cierto? La escena es angustiante porque no sabemos lo que está pasando, ¿no? En las películas de guerra clásicas, la cámara está arriba, entonces uno ve un ejército enfrentándose a otro y uno puede ver quién está ganando, qué está ocurriendo en otras partes del frente, ¿no es cierto? Pero en los primeros minutos no sabemos lo que está pasando. Simplemente las balas caen, hay gente que vive, hay gente que sobrevive, hay gente que logra pasar, pero ellos no pueden decir, o sea, los soldados que están desembarcando en Normandía, ¿saben si están ganando la batalla o no? ¿Saben o no saben? No lo saben. No, no saben. No lo No lo saben. saben. Ellos están ahí peleando, están recibiendo órdenes, pero ellos mismos, es interesante el enfoque de Spielberg. Ni Eisenhower sabía si iba a ganar. Ni siquiera Eisenhower sabía si iba a ganar. Entonces, desde el punto de vista del soldado que está desembarcando ahí, lo único que ve es caos. Lo único que ve es caos y ver cómo salvas el pellejo. Ahí la única solución es cada quien se salva como puede, ¿no? Porque las balas vienen de todos lados, o sea, no puedes coordinar ninguna acción. Todo lo que tu obligación como soldado es sobrevivir. O sea, como sea, te salvas. Y después veremos qué hacemos. Pero en ese momento tú no sabes lo que está pasando. O sea, no tienes idea, ¿no? Entonces, esa escena de Spielberg es muy buena, es muy inteligente por eso, porque te ponen en el lado del soldado y desde la perspectiva del soldado,
Él simplemente está actuando para salvarse la vida, como puede hacer de las balas de los alemanes que están al otro lado, disparando a discreción. Y los mismos alemanes tampoco disparaban y tampoco tenían idea de qué estaba pasando, no sabían qué cosa es ese monstruoso desembarco, ¿no? Totalmente sorpresivo. Entonces, en ambos bandos la sorpresa cundía, ¿no? Pero no se sabía si estábamos ganando o no. O sea, el soldado no podía saber si estaban ganando o no, si iba a poder lograrse la meta o no, no tenía idea. O sea, solamente una cámara que estuviese observando desde afuera podía saber en este momento todavía no, y después sí, ¿no es cierto? La situación se define y se logra saber que ganaron, o el soldado logra saber que se logró el objetivo, pero ya mucho después, ¿no es cierto? Entonces, esas son situaciones en las que estamos en desconcierto, porque el significado de lo que está ocurriendo no existe todavía. No entendemos lo que está pasando. Lo único que sabes es que tienes que salvar tu vida como sea. ¿Ya? Pero no comprendes el proceso. Tú eres partícipe de un suceso histórico importantísimo, uno de los más importantes del siglo XX. Tú eres actor ahí, tú eres un soldado desembarcando en Normandía, ¿ya? Actor directo de uno de los hechos históricos más importantes del siglo XX. Y a pesar de que estuviste ahí y que me puedes contar tu experiencia, no necesariamente puedes comprender el fenómeno. No necesariamente eres capaz de entender qué pasó, por qué ocurrió, cuál fue el riesgo, en qué momento hubo la posibilidad de perder o no perder, cuál fue la estrategia utilizada exactamente, qué factores influyeron en la victoria, qué factores influyeron en la derrota de Alemania. No tienes cómo saberlo. Eso lo sabe un historiador. Entonces tú puedes participar de un hecho y eso no quiere decir que lo comprendas. Ya la comprensión del hecho viene mucho después, cuando se analiza, después de que ocurre. Y hay dos maneras de comprender los hechos. Una es por los fines, por aquello por sus consecuencias, o sea, desde el punto de vista teleológico, o por su causa, desde el punto de vista explicativo. ¿Qué explica esto? Muy bien. Y cuando no hay ni finalidad ni causa, cuando no podemos entender la finalidad de algo, ni su causa, entonces vivimos en una especie de infierno cognitivo. ¿Ya? Los prisioneros de los campos de concentración alemanes no sabían por qué estaban ahí, o sea, no habían cometido ningún delito, su delito era ser judíos. ¿Por qué eran torturados y aniquilados? Tampoco lo podían saber. ¿Para qué? Tampoco. O sea, era algo totalmente absurdo. No había razón y no había ninguna finalidad aparente. ¿Ya? Y esa es una de las mayores torturas que un ser humano puede padecer, de experimentar algo que no tiene explicación, que no tiene ninguna finalidad, ¿no? Vivir lo absurdo, ¿ya? Pero hay dos maneras, dice Mises, de entenderlo, a través de sus consecuencias, para qué ocurrió, para qué se hizo eso, o su causalidad, por qué ocurrió. Podemos explicar un terremoto, cuál fue la causa de un terremoto. O podemos explicar cuál fue la finalidad de Hitler de llevar a su país a una guerra tan horrible. Y esas son dos maneras en que podemos captar la realidad, dice Mises, ¿no? Y aquello que no puede ser captado por ninguno de esos principios queda al misterio. Es inconcebible y es misterioso. Muy bien. La praxeología es teorética y sistemática. No es histórica. No es una ciencia histórica. ¿Ya? Hay una coma que está sobrando. Perdón. ¿Ya? No es una ciencia histórica. Su campo de estudio es la acción humana como tal. Su ámbito es la acción humana como tal. Independientemente de los accidentes ambientales
y las circunstancias individuales de los actos concretos. Su cognición es puramente formal y general, sin referencia al contenido material ni a los rasgos particulares de un caso en particular, de un caso real. O sea, es una ciencia abstracta, no se refiere a algo en particular, a un tipo de hecho en particular concreto. ¿Ya? Es un tipo de estudio puramente formal y general. Apunta al conocimiento válido en todas las circunstancias en las cuales las condiciones exactamente corresponden a aquellas que están implicadas en los presupuestos, en sus presupuestos e inferencias. Sus afirmaciones y proposiciones no están derivados de la experiencia. Son como la lógica y las matemáticas a priori. Ya, eso es importantísimo. Son como la lógica y las matemáticas un a priori. No necesitamos ninguna evidencia empírica. Es puramente lógico. Independientemente de a qué caso particular lo podemos aplicar. Lo podemos aplicar, sí, por supuesto, también podemos aplicar la lógica y la matemática en muchos casos, pero la lógica y la matemática son ciencias formales, no son ciencias naturales ni sociales, son puramente a priori, se demuestran a sí mismas, no nos dicen nada sobre la realidad, sino sobre formas mentales, formas cognitivas. ¿Ya? Formas cognitivas que son válidas para cualquier ser humano, son por tanto universales. Y siendo universales y formales, entonces los casos particulares no sirven, no, digamos, no cambian la teoría. Se aplican a casos particulares. ¿Ya? Pero no de ninguna manera pretenden pueden ser refutadas o pueden ser contrastadas con evidencia empírica. La evidencia empírica es secundaria, solamente son casos sobre los cuales podemos aplicar este conocimiento. Pero la evidencia empírica no nos puede refutar, lo que puede refutar es digamos, el hallazgo de una contradicción, el hallazgo de un fallo lógico, ¿ya? Pero estamos trabajando con a priori, igual que la lógica y la matemática. ¿Qué les parece esto? No necesita experimentos. No necesita hacer experimentos, no necesitas, bueno, solamente es una ciencia formal, entonces. Exactamente, no requiere experimentos. ¿Raro o no es raro? Sí, es raro. ¿Por qué es raro? Bueno, yo creo que es raro porque muchas veces se ha llegado al conocimiento sobre las acciones humanas pues a través de la experimentación. Por ejemplo, en el caso de los conductistas como Skinner, él hizo varios experimentos pues, ¿no? Para probar su teoría y todo eso. Es Christian, ¿no? ¿Quién habló? Sí, Christian. Sí, exacto. ¿No? Claro. Pero Mises diría, está bien, Skinner hace sus experimentos, ¿no? Pero eso es psicología, eso no es praxeología. No, pero tiene que ver también con la acción humana, pues no, porque para ver cómo se comporta el ser humano frente a determinadas circunstancias, frente a un premio, frente a un castigo, etc.
¿Alguien más que quiera opinar sobre esto? Que nos hace, sí, yo sé que causa polémica. O sea, profesor Andrés, es polémico Sí. porque el ser humano tradicionalmente siempre busca la lógica y posiblemente hablando de temas exactos, siempre está buscando una explicación lógica por a qué suceden las cosas. Entonces, el tema de llegar a una conclusión sin experimentación es básicamente creer que eso es así porque tiene que ser así. Todos sabemos qué cosa es el modus ponens. ¿Todos sabemos qué cosa es el modus ponens? No, yo no sé. No, Yo tampoco. no. No, profesor, no sé. Ya, muy bien. Vamos a ver. Es un modus ponens. El modus ponens es este. Si ocurre P, entonces ocurrirá Q. ¿Ya? Ahora bien, ocurre P. Entonces ocurre Q. Voy a quitarle este aquí que está de más. ¿Ya? Es un modus ponens. Voy a poner acá cómo se llama, ¿ya? Ya, muy bien. Ahora, ¿con qué lleno P y con qué lleno Q? Eso es irrelevante. ¿Esto es absolutamente lógico, sí o no? ¿Es lógico o no? Es lógico. ¿Puede ser refutado por un experimento? Sí. ¿Cómo que sí? ¿De qué manera podría ser refutado por un experimento? No sé O si sea, se podría ser refutado por un experimento, pero sí podría ser en todo caso, o sea, se podría hacer un experimento analizando si esto es verdad o no. Está medio raro lo que acabas de decir, mira, no Claro, me tratar queda... de demostrar lo que ya está demostrado, o sea, para experimentarlo uno mismo. Ejemplos, Profesor, ¿ya? profesor, Lo único que puedo dar son ejemplos, pero no puedo refutarlo. No hay manera de refutar el modus ponens. Por lo menos Profesor, ¿por qué no podría refutarlo? Exacto, yo también quisiera saber por qué no. Porque es pura lógica. Porque así funciona la razón humana. En todo caso, así entendemos las cosas. ¿Ya? Si P, entonces Q. Ahora bien, ocurre P, entonces ocurre Q. ¿Eso podría ¿Cómo ser podrías? como una especie de, digamos, el fundamento de la causalidad? No, ni siquiera el modus ponens nos dice que haya causalidad. Nos dice simplemente que cuando esto ocurre, esto otro ocurre. Dice, si esto ocurre y lo otro ocurre, entonces cuando ocurre P, ocurre Q. No es causalidad. La causalidad sí es un tema científico. ¿Nos podría explicar, por favor, con ejemplos para entenderlo mejor? Ahí está. Muy bien. Va a venir a la ejemplos. mente las clases de lógica, ponendo pones, tolendo tolens. Exactamente, ¿no? Eso no se puede refutar con experimentos. Se puede dar ejemplos para que sea concretamente mejor entendido.
pero no se puede refutar. Entonces, por ejemplo, si Tribilín es un perro, no, entonces es un animal. ¿No es cierto? Es una condición necesaria. Ahora bien, Tribilín es un perro. Entonces, ¿qué podemos concluir? Es un animal. Es un animal. No tenemos nada en contra de Tribilín, no estamos llamándolo de animal, ¿no? Sino es un animal. ¿Ya? ¿Está bien? Sí. Lo único que puedo dar son ejemplos, pero no hay ningún experimento que pueda poner en cuestión este razonamiento lógico. O ustedes pueden darme un contraejemplo en el cual el modus ponens no funcione. No. No. Y cuando no hay manera de ser refutado, y eso lo va a decir Popper, ¿no es cierto? Cuando un enunciado no tiene condiciones para ser refutado, y curiosamente esto es otro modus ponens. Si un enunciado no tiene condiciones para ser refutado, no es un enunciado científico. Entonces, no es una proposición. Es un enunciado. Pero no es una proposición. Los enunciados lógicos no son proposiciones científicas. ¿Y por qué razón no son proposiciones científicas? Porque no pueden ser sometidas a ninguna prueba. No hay condiciones en las cuales sea falso. En una proposición sí podemos prever las condiciones en las cuales el enunciado sería falso. Y el ejemplo que siempre va a poner Popper, y vamos a hablar de eso después, es todos los gansos son blancos. Esa sí es una proposición. ¿Por qué es una proposición? Porque pueden haber negros. Porque se puede refutar. ¿No es cierto? Es una proposición porque se puede refutar. El enunciado, la proposición científica, dice Popper, se define porque en sí misma describe las condiciones necesarias para que pueda ser refutado. Si un enunciado no predice, no puede predecir, no puede implicar una situación, un experimento o algún tipo de evidencia que lo refute, entonces eso no es una proposición, es un enunciado. Sobre los enunciados lógicos, nunca decimos que son verdaderos, decimos que son válidos o falsos, ¿no? Bueno, verdadero o falso sí, pero no verdaderos en términos científicos. ¿Ya? No pueden ser refutados. Entonces la lógica solamente puede ser refutada, o sea, en todo caso puede ser sometida a prueba mediante otros procedimientos lógicos para observar si efectivamente es consistente o no es consistente, congruente o no es congruente. Nada más. Muy bien.
pero no hay ninguna evidencia empírica que falsee el modus ponens. No puede haber. Lo único que puede haber es que lo apliquemos equivocadamente. Nada más, ¿no es cierto? Y lleguemos a conclusiones sofísticas. Entonces el lógico te va a decir, ese razonamiento no es válido, es sofístico, parece lógico, pero no lo es. Mira, te voy a hacer todo un análisis de la tabla de verdad, y te voy a demostrar, y demuestra, así como un matemático lo hace, que hay una contradicción. Entonces, si hay una contradicción, entonces tu proposición lógica, pues, queda invalidada, pero no queda invalidada por un experimento, queda invalidada por la lógica misma. ¿Ya? Okay, ese es el modo. Sí. Pero entonces el enunciado, lo que entiendo es que sería todavía preposición, porque podría ser... No, proposición. Proposición, en la que podría ser refutada por la lógica misma, pero el enunciado no hay forma, ni siquiera por la lógica, ¿o me estoy confundiendo? Sí, porque la proposición puede ser refutada por evidencia. ¿Ya? Pero el enunciado no, bajo ninguna circunstancia. Exactamente. El enunciado no puede ser refutado por evidencia. Mejor dicho, los enunciados no proposicionales, porque la proposición es un tipo de enunciado. ¿Ya? Es un subtipo de enunciado. Y es un subtipo de enunciado que puede ser refutado. Que puede ser verdadero o falso. Pero no ocurre así con los enunciados lógicos. Tampoco ocurre así con las metáforas, como lo vimos ayer. El Perú es más grande que sus problemas, no puede ser refutado empíricamente. No puede decirme, Daniel, he medido los problemas del Perú, he medido al Perú y resulta que los problemas del Perú son más grandes que el Perú. Mi respuesta sería, no se ha entendido nada, no es una cuestión empírica. Y una consulta, y cuando digo, o sea, esa parte, el perro es un animal, es una preposición. Es una proposición. Una proposición. Ya, porque ya eso no es rebatir, o sea, no lo puedo rebatir, o sea... Sí lo puedes rebatir. No. ¿El perro es un animal? Sí lo puedes rebatir. ¿No? Sí, es una cuestión empírica. Y si es empírica, sí puede ser refutada. Pero no se considera que el perro es un animal. O sea, no sí, es claro. una verdad ya hasta donde sabemos, el perro es un animal. Pero podría alguien, o sea, cuando decimos el perro es un animal, estamos enunciando una proposición científica. ¿Y por qué es una proposición científica? Porque podría ocurrir que el perro no sea un animal. Claro, podría ocurrir. Quería el ejemplo que puso de Tribilín. Tribilín es un perro es un animal, entonces Tribilín es un animal. Claro, considero así siempre y cuando las preposiciones anteriores sean verdaderas, porque si no son verdaderas, ya se desarrolla cualquier tipo de combinación de cualquier cosa. Exactamente. Sí. Las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Puedo demostrar o no demostrar y manipular. Exactamente. Pero la estructura lógica del razonamiento no se puede refutar empíricamente. Lo que se puede refutar empíricamente son las proposiciones, no la estructura lógica. La estructura lógica solamente puede ser refutada por la lógica, porque yo demuestro que en tu razonamiento lógico hay una incongruencia. ¿Ya? Hay un razonamiento falaz o sofístico en tu razonamiento. Entonces, dos herramientas del conocimiento son la lógica, que es refutada por la lógica, que es analizada por la lógica, y la otra es la evidencia empírica. La evidencia empírica sirve para validar o invalidar las proposiciones, mientras que la lógica sirve para validar o invalidar los razonamientos.
pero los razonamientos no pueden ser invalidados por la evidencia empírica, son invalidados por la consistencia, mejor, consistencia en inglés, la congruencia lógica. Entonces yo puedo demostrar que lo que tú has dicho está compuesto de proposiciones verdaderas, pero lógicamente no se infiere. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí vamos al típico ejemplo de la falacia ad hominem, ¿no? Acá lo vemos completo. Esto, fíjense solamente ahora en esto. Ahora, posiblemente las proposiciones todas sean verdaderas. Supongamos que yo sea un político corrupto y yo salgo en televisión, tenemos que unirnos todos contra la corrupción. Hay que combatir la corrupción porque la corrupción hace daño al país, corrompe las instituciones, y, causa ineficiencia, y hay una serie de razones muy bien fundamentadas de cómo la corrupción causa ineficiencia, es un robo a los bienes públicos, a los impuestos, en fin. Desacredita las instituciones, la gente deja de tener confianza en las instituciones debido a la corrupción. ¿Eso es cierto o falso? ¿Es verdadero o falso? ¿Es verdadero o falso? Por favor, respondan, ¿sí o no? Nada más. Falso. ¿Cómo que es falso? Verdadero. Es verdadero. Recontra verdadero. ¿Cómo va a ser falso? O sea, efectivamente, la corrupción, pues, es inmoral, la corrupción es ilegal, la corrupción causa ineficiencias, la corrupción causa que la gente no confíe en las instituciones, porque ahora resulta que tú ganas un juicio no porque tienes razón, no porque la ley está de tu lado, sino porque le has pagado al juez o al fiscal. Es totalmente cierto. Entonces acá en la primera parte lo que dice Daniel Salas es correcto. Es verdadero. Sí, disculpe, me estoy equivocando con la última línea. ¿Ya? La siguiente es, Daniel Salas es un corrupto. Eso puede ser verdadero o falso. Exacto, sí. Yo puedo ser un corrupto o no. Pero supongamos que se demuestra que sí soy un corrupto, que he recibido sobornos, que me he robado plata del Estado, en fin, ¿no? Que he tenido ganancias ilícitas debido a la posición que soy de ministro, de presidente o de gobernador regional. Entonces he hecho negociados y he ganado mucha plata de manera corrupta, de manera ilegal, aprovechando mi puesto. ¿No es cierto? Fíjense, el primer la corrupción debe ser combatida. Es cierto. Es verdadero. Daniel Salas es un corrupto, también es verdadero. ¿Qué es lo que no es verdadero? ¿Qué es lo que resulta siendo una conclusión no lógica, una conclusión falaz? Por favor, ¿cuál es? La corrupción no debe ser combatida. Claro. Claro. La corrupción no debe ser combatida, ¿por qué? Porque esa persona que dice que la corrupción debe ser combatida es un corrupto. Entonces, está equivocado. Está equivocado porque la persona que lo dice es un corrupto. Ya. ¿Es efectivo como método de propaganda? Es efectivo. Desacreditarme. La falacia ad hominem es muy utilizada y ahora que hay redes sociales es muy común. ¿Ya? Pero no es lógica. Lógicamente es incorrecta. Los dos enunciados son verdaderos,
pero la conclusión es falsa. No se infiere del hecho de que la autoridad que combate la corrupción, digamos, supónganse que me nombran pues SAR anticorrupción, como está de moda ahora. Si se demuestra que yo soy, siendo SAR de la corrupción, yo mismo soy un corrupto, eso no significa que la corrupción no deba ser combatida. Eso significa que yo soy un corrupto, o en todo caso, significa que soy un hipócrita. Lo que puedes concluir lógicamente es Daniel Salas es un hipócrita. Es decir, él dice que hay que combatir la corrupción, pero él mismo es un corrupto. ¿Ya? Eso sí puede concluir lógicamente, pero lo que no puedes concluir lógicamente es que está mal combatir la corrupción. Listo, a ver. Profesor, una consulta. En ese caso, suponiendo que usted es una persona corrupta y que usted llega a ser nombrado SAR de la corrupción, eso demostraría precisamente que existe corrupción. No es así, pero no. Perfecto. Que la corrupción... Entonces es una inferencia. Un razonamiento lógico puede contener proposiciones verdaderas y a pesar de eso llegar a una conclusión falaz, en cuyo caso, la refutación no es empírica, la refutación es puramente lógica. Es irrelevante. Es totalmente irrelevante. Puede ser falso. Pero es irrelevante para la conclusión a la que debemos llegar, que es que debemos combatir la corrupción. ¿No es cierto? Entonces, la lógica nos dice solamente si es consistente, congruente o incongruente, nada más. No nos dice si son las cosas. No nos dice si Daniel Salas es corrupto o no. No dice eso. Simplemente dice, agrega un enunciado, ¿no? Y damos por verdadero ese enunciado y vemos si lógicamente se infiere o no se infiere algo, ¿no? Otro enunciado, otra proposición. ¿Ya bien? Entonces, no tiene nada que ver con la evidencia empírica, tiene que ver con pura formalidad lógica. Si ocurre P, entonces Q. Si P, entonces Q. Ocurre que P, entonces ocurre que Q. Eso se llama modus ponens y no hay ningún experimento que lo pueda refutar. En cambio, todos los gansos son blancos. Sí es una proposición científica porque puede ocurrir que los gansos, que encontremos por lo menos un ganso que no sea blanco, que sea de otro color. Verde, azul, negro, lo que sea. Un solo ganso que no sea blanco, según Popper, demuestra que la proposición todos los gansos son blancos es falsa. ¿Ya? Eso es empírico, mientras que el modus ponens es puramente formal y no puede ser refutado por ningún experimento. La proposición puede ser refutada por la evidencia, mientras que la lógica, que es puramente formal, solamente puede ser analizada lógicamente para ver su congruencia lógica, nada más. Para ver si la conclusión es falaz o se infiere lógicamente de las proposiciones o de los enunciados. Muy bien. Entonces, yo sé que en este punto Mises propone algo bastante polémico, porque él dice, yo voy a hacer ciencia económica, pero no voy a necesitar de evidencia empírica, porque es puramente formal.
Y claro, esto es algo que choca, nos va a chocar, nos va a hacer dudar, porque un momento, ¿cómo es posible que llame ciencia a algo que no requiere evidencia empírica? Popper, que también era vienés, que también era austriaco, por lo menos, no sé si era vienés, pero era austriaco, te diría, estás loco, Mises. Lo que tú haces puede ser lógica, pero no es ciencia. Y no es ciencia porque no hay manera de que pueda ser validada a través del método científico, a través de la evidencia empírica, a través de experimentos, a través de las mediciones o de observaciones. Popper diría, estás mal, señor Mises. Muy bonita tu praxeología, pero eso no es ciencia. Y Mises respondería, bueno, yo llamo ciencia a esto porque nos da conocimiento de algo, nos da conocimiento sobre el comportamiento humano, sobre la acción humana. ¿Ya? Entonces, este es un gran debate. Cuando tú escuchas a Javier Milei, lo que vas a encontrar son razonamientos puramente lógicos y formales. ¿Ya? Y de vez en cuando un ejemplo empírico, de vez en cuando una evidencia que ha tomado, una estadística. Pero básicamente su razonamiento es lógico. Es, si dejamos que los actores hagan lo que deseen, entonces cada quien va a maximizar su beneficio. Y al maximizar su beneficio, va a contribuir sin quererlo, aunque no lo quiera, aunque sea la persona más egoísta del mundo, la maximización de su beneficio tiene un impacto en los demás y ese impacto va a ser positivo. Y eso no requiere de mayor evidencia empírica. Te puedo dar un montón de ejemplos. Los ejemplos lo único que hacen es confirmar ese razonamiento praxeológico. ¿Ya? No pueden refutarlo porque es lógico. Porque es formal. ¿Sí? Muy chocante para ustedes, sobre todo la gente que viene de ciencia, ingeniería, y dicen, no, pues está loco, pues ¿cómo voy a hacer ciencia si no puedo probar el modelo, si no puedo someter a prueba, hacer un experimento, hacer un modelo beta hasta llegar al modelo alfa, ¿no es cierto? Hasta la versión definitiva, después de haberlo probado, testeado unas cuantas veces, corregido, perfeccionado, ¿no? Y entonces ya recién ahí puedo lanzar mi nuevo smartphone, mi nuevo, una máquina, un nuevo sistema de administración, porque después de haberlo sometido a un montón de pruebas, ha funcionado, entonces ya tengo un modelo perfeccionado. Pero en la versión praxeológica, el estudio praxeológico, que es el estudio de la acción humana, los experimentos y la evidencia no son necesarios, es pura lógica, es una ciencia formal, como las matemáticas y la lógica. Y lo que yo te respondería es, bueno, lógica y matemática no son ciencias, pues. ¿Ya? No son ciencias. Para mí no son ciencias. Porque no nos dicen nada sobre el mundo. ¿Ya? Si no puede ser probado y simplemente es, claro. Algo así como la teoría como la gravedad, algo así. No, la gravedad puede ser probada. Exacto. Ese es el gran punto, ¿no? O sea, como sí está cambiando los paradigmas de nosotros los ingenieros porque probamos todo, ¿no? Y verificamos que realmente sea cierto. En este caso, si no puede ser probado, lo que sería es que se convierte en una creencia. Pero un momento, el modus ponens, ¿tú lo puedes refutar? ¿Tienes que probarlo acaso para ver si es cierto? No puedes probarlo. Es un a priori. No necesita prueba. ¿Ya? Pero no todo es igual al modus ponens. O sea, no todo lo que dice Mises es igual al modus ponens, ¿o sí? Vamos a ver hasta dónde podemos llegar.
Profesor, Vamos eso a... dependería del lenguaje como tal, es decir, lo que literalmente diga la proposición. Exactamente. Sí, definitivamente. Si la proposición es empírica, entonces ya no es praxeológica. Si la proposición es a priori, si el razonamiento es totalmente a priori, independientemente del contenido empírico, entonces es praxeológico. Los ingenieros están acostumbrados a probarlo todo. Totalmente cierto. Los lógicos y matemáticos no tienen que probar nada. O sea, no probarlo empíricamente, ni hacer experimentos. Los matemáticos no hacen experimentos, simplemente hacen lógica, hacen razonamientos a priori. Pueden llegar a conclusiones que nadie conoce, porque leer una ecuación, leer una derivada es algo muy difícil, que solamente muy poca gente puede hacer. Pero no, por más que estudien eso, y por más que ese conocimiento matemático y lógico sea muy complicado, eso no significa que requiera evidencia empírica. No la requiere. Es puramente, estamos en el campo únicamente de las ideas. ¿Cómo es el mundo? Es otro problema. ¿Qué ocurre en la realidad? Es otro problema. ¿Ya? Pero sí sabemos que el razonamiento humano y la manera de actuar de las personas, diría Mises, está regida bajo estos principios praxeológicos. No importa cuál sea el fin, no importa qué estén buscando, siempre que se trate de actos humanos, los seres humanos van a actuar haciendo este tipo de cálculos. ¿Alguien levantó la mano, Nelson? ¿O Nelson? Sí, profesor Daniel, bueno, a mí me entra un poco la duda, ¿no? Si todo lo que indica la praxeología ya, digamos que es como si fuera una verdad absoluta, ¿no? Algo que ya está comprobado, ¿cuál es el aporte que hace en todo caso la praxeología como tal al conocimiento? El mismo aporte que hace la matemática o la lógica. Son herramientas formales para entender mejor casos particulares, pero no son refutables. Claro, Esos casos particulares. si se basa en la lógica, ¿qué lo diferencia de la lógica en todo caso, ¿no? Lo que lo diferencia es que la lógica no estudia la acción humana. En cambio, la praxeología estudia desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista formal, la acción humana. Se especializa en la acción humana. Esa es la diferencia. No sé si están pensando, están molestos, están diciendo, Mises está loco. Estamos pensando. Ya, estamos procesando. Estamos pensando. Es que no se le puede cuestionar, porque no es refutable. No, sí se puede cuestionar porque tú puedes decir, mire, señor Mises, usted ha omitido otro principio praxeológico, no se ha dado cuenta de que además existe otro principio axiológico en el razonamiento que lleva a la acción humana. Le falta esto o le sobra esto, se puede ir perfeccionando. La lógica también avanza y las matemáticas avanzan. Las matemáticas, a pesar de que son a priori, también han avanzado, han mejorado. Y hay congresos de matemáticos que encuentran nuevos modelos matemáticos. ¿Ya? O sea, así se avanza en estas ciencias, en estas disciplinas. Yo las prefiero llamar disciplinas, no ciencias, porque yo soy un poco más popperiano. Para mí ciencia es algo que tiene que ver, la ciencia no puede ser formal. La ciencia tiene que hablar, tiene que descubrir proposiciones verdaderas, proposiciones empíricamente verdaderas, y ni la lógica, ni la matemática, ni la praxeología me lleva a proposiciones verdaderas o que describan la realidad. Me lleva en todo caso a razonar lógicamente para entender fenómenos particulares. ¿Listo?
Profesor Daniel, tengo una duda más. ¿Puede poner ahí, proyectar el enunciado del modus ponens? Ujú. Vamos a buscar en Google, ¿ya? No, ahí lo escribió. Bueno, lo escribí pero lo borré. Si P, Pero vamos entonces a... Q. O bueno, eso lo digo, ¿no? Si P, entonces Q, ocurre P, entonces ocurre Q. Para definir la ocurrencia de P, ¿no se necesita ahí evidencia empírica? Sí. Pero ahí creo que escuché que no puede ser refutada por... Exactamente, ¿no? O sea, lo que podemos hacer es aplicar el modus ponens. Lo que no podemos hacer es refutar empíricamente el modus ponens. Siempre va a ser correcto. Entonces, vamos a tratar de aplicar el modus ponens. Entonces, voy a poner... si... A ver, si Tribilín es un perro, ese es P. Ya, entonces ahí aplicamos el modus ponens y funciona y vemos, llegamos a una conclusión válida. Fíjense, supongamos que Tribilín, lo mismo, ¿no? Si Tribilín es un perro, entonces Tribilín es un animal. El primer razonamiento lógico, ¿es válido o no es válido? ¿Qué dirían ustedes? ¿Válido o no válido? Es válido. Válido. El segundo, ¿es válido? Vamos a ponerlo acá para que se vea como segundo. ¿Es válido o no es válido? No es válido. Válido, ¿verdad? No. No es ¿Válido válido. o no válido? No es válido. No válido. ¿Por qué no es válido? Se está contradiciendo. No, no se contradice, no se infiere. No, porque se puede ser infiere. Podría ser otro especie de animal. que, o sea, y es animal. Claro, ocurre que Tiburín no es un perro. Puede ser un gato. Yo no sé. Puede ser un gato. Sí, claro. Entonces, aunque el segundo razonamiento parece lógico, es sofístico. ¿Ya? Es decir, parece lógico, pero no lo es. ¿Dónde está el sofisma? El sofisma está en que puede haber otros seres, como los gatos, que también son animales. Y puede ocurrir que Tiburín efectivamente hemos descubierto que no es un perro, hemos descubierto que es un gato. ¿No es cierto? Entonces, en consecuencia, inferir que no es un animal es un sofisma, que es muy común. Este tipo de sofisma es recontra común, no se infiere, no se infiere. Lo único que, o sea, si Tribilín es un perro, definitivamente, necesariamente es un animal.
Pero eso no quiere decir que la única condición para ser animal es ser perro. Puede ser una rata, puede ser De hecho, ustedes saben por qué Mickey Mouse se fue de su casa, ¿no? Pero acá podría suceder que... Realmente, ¿tú sabes por qué Mickey Mouse se tuvo que ir a su casa? No. Porque su mamá era una rata. Ya. No se pero, infiere. a ver, un momentito. Ocurre que Tribilín no es un perro, ergo no es un animal. Pero Esto último. Ya, ok. Le escucho. Sí. ¿Tu pregunta cuál es? Que Tribilín podría no ser un animal, sino podría ser, por ejemplo, un payaso que se llama Tribilín. Ya. O podría ser una planta. O podría ser cualquier cosa, ¿no? Podría ser una piedra, podría ser una planta. Y una planta no es un animal. Entonces, en este caso, solamente si descubrimos que Tribilín no pertenece al reino animal, entonces ahí podemos inferir que no es un animal, es una planta, es una piedra. Ok. ¿Ya? Claro, pero, ya entendí. Lo que pasa es que acá dice, ocurre que Tribilín no es un perro, ergo no es un animal, no necesariamente, porque podría ser un gato, un cuy, lo que sea. Exactamente. Podría ser otra cosa. Podría ser otra cosa. Podría ser otro animal. O sea, lo deja abierto, mejor dicho. Al dejarlo abierto y no definirlo... La comprobación de que Tribilín no es un perro no significa que no sea un animal. La comprobación necesaria para demostrar que no es un animal es que no pertenece al reino animal. Es una piedra, por ejemplo, es una planta. Porque podríamos incluso argumentar que los seres humanos también somos animales, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, somos animales, solamente que animales más desarrollados, con mayor conciencia, más divertidos, más entretenidos, más inteligentes, lo que sea. Pero nuestro ADN es el ADN de un animal, solamente que un ADN particular. Entonces, ¿los seres humanos pertenecemos al reino animal o me equivoco, Isabel? Así es, efectivamente. Ya. No nos gusta que nos llamen animales, pero bueno, somos animales, pues solamente que animales bien interesantes. Si fuera Nada así, más. entonces podríamos ser tratados por Isabel, por una veterinaria. Qué gracioso. No necesariamente. Si seguimos la secuencia lógica, ¿no es cierto? Bueno, es un en sofisma. realidad, eso también es un sofisma. ¿Por qué? Porque la veterinaria se especializa en animales no humanos. ¿No es Pero de cierto? repente podrían haber cosas que sí pueda curar y cosas que no. Por ejemplo, Claro. de repente una herida que... Sí te la puede curar, Isabel. Exactamente. Así es. La única diferencia entre los animales y los hombres es que nosotros hablamos lo que sentimos desde el punto de vista médico, ¿no? A una persona le dices, ¿qué te duele? Tengo fiebre, me duele esto, lo otro. Un animalito solamente asiente, no te va a decir exactamente lo que tiene, ¿no? O cómo Tienes que se hacer un siente. montón de pruebas para ver qué tiene, ¿no es cierto? Ya está en tu expertise diagnosticar qué tiene, ¿no? Porque incluso hasta medicamentos de uso humano usan las mascotas. Más o menos, sí. Algunos, varios. Toda la farmacología. Si me permite, yo a mis mascotas que tengo dos Yorkies, les doy su vitamina Mucovit. Claro. Y puede ser efectiva. Se le da a los niños normalmente. Puede ser o puede no ser efectiva para un ser humano. En el mismo sentido que un medicamento puede ser efectivo para un perro, pero no para un gato. ¿No? O puede ser efectivo para el perro y para el gato, pero otros casos no, porque tienen fisiologías diferentes. Entonces, yo una vez leí que, digamos, claro, si uno tiene un dolor, ¿no es cierto?, fiebre, puede tomarse un paracetamol. Pero leí por ahí, Isabel nos puede confirmar, que no le podemos dar paracetamol al perro, ¿no es cierto? Porque se muere, creo, se intoxica. No se le puede dar, sí, efectivamente. Hay ¿No? hay un compuesto de menor calibre para el perro. Ajá. Tú le das
un paracetamol a un animal creyendo que, bueno, si funciona para el ser humano puede funcionar para el perro. El perro tiene otra fisiología, otra forma de procesar, ¿no es cierto? Así es. Como Otro tipo de tampoco le riñones, ¿no es podrías cierto? dar lo de un perro a una vaca, por ejemplo. Exactamente, un medicamento para un perro no puede ser un medicamento para una vaca, Ujú. ¿no? Sí, pues uno es rumiante, tiene 4 estómagos, su metabolismo es distinto. El perro tiene un solo estómago, es un monogástrico y es omnívoro, puede comer diferentes cosas, ¿no? Claro, Carnívoro. entonces su fisiología es muy distinta a la de una vaca y también es distinta a la de la nuestra. ¿No es cierto? Entonces cada animal tiene su propia fisiología. Me acabo de remontar lo que ha dicho Isabel, profesor, un comentario así. Ay, dígame. Un comentario a lo que acaba de decir Isabel, me acabo de remontar la primaria. Pan, sabonete, libro y cuajar. Pan, sabonete, cuajar y librillo. ¿Qué es eso? Ya, bueno. ya. Los 4 estómagos, sí. Los estómagos de la vaca, claro. De todos los rumiantes, en realidad. Razón por la cual, de todos los rumiantes, razón por la cual nosotros no podemos comer el pasto, porque no podemos procesar la celulosa. ¿Me equivoco, Isabel? Así es. ¿No es cierto? Los rumiantes tienen unas bacterias especiales en el tracto gástrico para metabolizar eso. Nosotros no tenemos eso. No podemos comer pasto, ¿no? O sea, no nos va a alimentar, vamos a terminar vomitando, vamos a tener un problema digestivo, porque no podemos procesar la celulosa y otras cosas más seguramente. Entonces, sí somos animales, pero somos animales con una fisiología particular. Entonces tenemos que comernos otros animales para poder adquirir esos nutrientes que nosotros no podemos procesar. O que sería muy costoso procesar sin comer animales, ¿no? La dieta vegana es muy complicada precisamente porque nos obliga a tener nutrientes que normalmente obtenemos de otros animales. Si dejamos de comer animales, bueno, está bien, deja de comer animales, pero entonces vas a tener que tomar un montón de suplementos y cosas así, porque los vas a necesitar y si no los obtienes de los animales, tendrás que tomarlos a través de pastillas, etc. La dieta vegana es bien complicada. Ya, pero nos estamos yendo un poco del tema. Fíjense que no hay manera experimental de refutar, ni siquiera de confirmar el modus ponens. Es pura lógica, es una disciplina formal. Algunos dirán, no es una disciplina, es una ciencia formal. Ya, llámalo como quieras, ciencia formal. Está bien. Pero para Popper no es ciencia, pues. Qué complicado, ¿no? Qué complicado. Requiere de mucha abstracción darse cuenta de eso. Pero fíjense, este sofisma, el número 2, el razonamiento 2 es sofístico, porque Tribilín podría ser un gato. O sea, el hecho de que no sea perro, de ahí no se infiere que no sea un animal. Simplemente se infiere que no es un perro, nada más. No sabemos, no podemos llegar a la conclusión de que no es un animal. Y este sofisma lo escucho, lo leo todos los días, pero sobre todo en esta época de polarización política, lo leo todos los días. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, a ver, normalmente pues un profesor no tiene que meterse en política y yo trato de hacerlo, ¿no? Pero esto pasa, ¿no? O sea, tú dices, bueno, el presidente está equivocado en este punto, ¿no? Esa política no va a funcionar, ¿no es cierto? Yo no estoy de acuerdo con esta medida. Y la respuesta que tengo, entonces eres un fascista, un derechista, un golpista. No. El hecho de que yo no esté de acuerdo con esta medida simplemente significa que no estoy de acuerdo con esta medida. No significa que yo sea un golpista, ni un fascista, ni un derechista, ni nada de eso. ¿Ya? Y al revés también. Yo puedo decir, esta medida del presidente Castillo es correcta, me parece sensata, tiene sentido. Entonces eres un comunista. No, eres un caviar. Después de caviar te dicen comunista y después de comunista te dicen terrorista. Estás apoyando a los terroristas. No, yo simplemente digo que esta medida es correcta. Ni siquiera estoy apoyando al presidente, simplemente aquí creo que tiene razón.
Ya está, creo. Puede ser que esté equivocado, pero creo que tiene razón. Pero eso no me convierte automáticamente en, en partidario del presidente, ni comunista, ni siquiera izquierdista, y ya mucho menos terrorista, ¿no? Pero ya, se ha vuelto costumbre de que si tú dices, bueno, en este punto tienen razón, entonces eres un terrorista, ya no te pases, pues, ¿no? O sea, estás haciendo lo que se llama en lógica, un razonamiento de la pendiente resbaladiza, ¿no? O sea, estás llevando las cosas, el argumento hasta un extremo que no tiene nada que ver con lo que la otra persona está diciendo, la validez o no validez del enunciado. Mi enunciado puede ser válido o inválido, pero no implica apoyo al presidente siquiera. Simplemente digo, en este punto sí tiene razón, aquí sí, nada más. Los demás posiblemente no lo apoye, no tenga razón, pero en este punto tiene razón. Entonces eres un rojo, un comunista, y terruco por terruco. No, pues eso es más o menos como esto, porque no soy esto, entonces soy soy otra cosa. No, como no soy perro, entonces no soy un animal. No, podría ser un gato. Entonces yo no soy un perro, soy un gato y sigo siendo un animal. ¿Ya? Pero esta falacia lo vamos a encontrar todos los días en todos los medios de comunicación. ¿Ya? Ya. Muy bien, entonces estamos llegando, nos quedan 4 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Yo sé que nos hemos quedado un poquito así incómodos con esta explicación de Mises y nos ha llevado a otras discusiones, pero quiero que quede, digamos, hago el esfuerzo para que todo quede clarísimo. Es necesario, sobre todo para los que queremos ser docentes, investigadores, tener esos referentes para tener claros los conceptos y no confundirlos, ¿no? Es muy importante que enseñemos a nuestros estudiantes pensamiento crítico, y el pensamiento crítico está basado en la claridad de conceptos. Si no tenemos los conceptos claros, podemos llegar a pendientes resbaladizas, a razonamientos equivocados, ¿no? Y no entender, por ejemplo, la diferencia entre una disciplina formal y una disciplina no formal, una disciplina propiamente científica, que es empírica, que busca experimentar, busca probar, busca evidencia, se vale de la evidencia, y otras disciplinas, o sea, métodos de análisis que no requieren evidencia. Ustedes van a usar mucha evidencia, por ejemplo, para crear modelos, pero el modelo tiene una estructura lógica, o sea, el modelo va a estar validado tanto por su estructura lógica, que no es empírica, sino puramente formal, como por la validez o no validez de las proposiciones que contiene. Entonces, una cosa es atacar un modelo porque contiene proposiciones que no son válidas, que están mal medidas, mal observadas, ¿no es cierto? Y otra cosa es atacar el modelo porque su estructura lógica no es congruente, es falaz. Entonces, hay dos maneras de criticar un modelo. Una es empíricamente, y cuando decimos empíricamente es únicamente observando si las proposiciones que contiene efectivamente son válidas, y la otra es lógicamente, observando su congruencia lógica y matemática. Son dos maneras de criticar un modelo, y no es fácil, a veces se nos pasa, no nos damos cuenta de que el modelo, la propuesta, claro, contiene mucha evidencia empírica, pero el razonamiento no es lógico, ¿ya? Entonces, puedes estar en lo correcto en muchas cosas, pero puede que tu razonamiento lógico, la parte formal, no esté correcta. Entonces tienes que hacer ajustes al modelo para que sea empíricamente válido y lógicamente válido. Las dos cosas tienen que ser. ¿Sí?
el dato empírico no es suficiente, además tiene que estar estructurado lógicamente, y la lógica es formal, mientras que el dato empírico es científico, depende de la evidencia, cuánto se ha podido medir, experimentar y probar, que es lo que les gusta a los ingenieros y a los científicos naturales. Probar, testear, y luego hacer ajustes. ¿Ya? Pero no solamente hay que hacer ajustes en las proposiciones o en las variables que pueden haber sido mal medidas, sino también hacer ajustes lógicos. Posiblemente las variables han sido correctamente medidas, pero han sido estructuradas de manera no lógica, ¿ya? De una manera que puede ser falaz. Ahora, descubrir eso requiere de mucha observación, de mucho entrenamiento, de mucha capacidad para darse cuenta cuando una inferencia no es correcta. No es tan fácil. Aquí estoy dándoles ejemplos muy sencillos. En otro caso, son ejemplos que yo mismo no puedo manejar porque yo no manejo modelos y cosas matemáticas. Pero el profesor Sergio Chong le muestra tu ecuación y te va a decir, te has equivocado acá. Al toque, así al ojo, tiene una mirada impresionante. O sea, le muestras el modelo, tu ecuación, así en una primera mirada, mira, no se infiere de lo que estás diciendo. Porque Sergio Chong pues, es un capo de la disciplina formal, de la lógica y la matemática. Entonces, lo mira y te dice, estás equivocado acá. Sin siquiera hacer una evaluación empírica. O sea, puede ser que tus proposiciones, tus variables hayan sido correctamente medidas, pero en el modelo están ordenadas de una manera que no es lógica. Bueno, entonces tenemos 1h30 hasta las 2:30 para descansar, almorzar. Si tienen un pedido musical me dicen, si no, cualquier cosa ya puse agua marina. ¿Quién más agua marina? No sé. Yo voy a estar acá. ¿Ya? Gracias, profesor. ¿De acuerdo? Gracias, profesor. Gracias. Vamos a descansar. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a usted. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profesor. Ponga Edith Piaf otra vez. Ya voy a poner Edith Piaf para ti. Muy bien. Gracias.